Hola a todos. Empezamos a hablar de un tema muy importante. La protección de los derechos humanos por parte del personal de seguridad privada. ¿Se han puesto a pensar alguna vez en la responsabilidad tan grande que tienen estos profesionales? Claro, es que cuando piensas en la cantidad enorme de personas que trabajan en seguridad privada en todo el mundo y todas las situaciones que enfrentan a diario, Uf. Y muchas veces situaciones delicadas, ¿eh? Imagínate, estás trabajando en un evento enorme, con miles de personas alrededor. De repente empieza una pelea. ¿Cómo actúas? ¿Cómo mantienes el orden sin que se violen los derechos de nadie? esa es la pregunta clave. Y no siempre es fácil encontrar la respuesta. Por eso es tan importante que el personal de seguridad privada tenga una formación sólida en derechos humanos. Totalmente. No se trata solo de fuerza física, ¿verdad? Se trata de saber cómo actuar con ética, con respeto, en cualquier situación. Y fíjate, hay un acuerdo internacional que establece las reglas para las empresas de seguridad privada que trabajan en zonas de conflicto. ¿No te parece fascinante? Sí, busca que la seguridad no se imponga por encima de los derechos humanos. Y establece las responsabilidades tanto para los estados como para las empresas. ¿Y puedes contarme un poco más sobre esas responsabilidades? Por ejemplo, ¿qué obligaciones tienen los países que contratan empresas de seguridad privada? Bueno, imagina que un país necesita más seguridad en una zona de conflicto y decide contratar una empresa de seguridad privada. Ese país tiene la obligación de elegir una empresa con un buen historial, una que haya demostrado que respeta los derechos humanos. Claro, así se evita que empresas con antecedentes dudosos operen en situaciones tan delicadas. Exactamente. Y no solo eso, los países también tienen que incluir cláusulas especiales en los contratos, cláusulas que obliguen a la empresa de seguridad privada a respetar los derechos humanos. Y además deben supervisar las actividades de esas empresas para comprobar que cumplen con lo que han firmado. O sea, no se trata solo de firmar un contrato y ya está. Los países tienen que asegurarse de que se respeten los derechos humanos. Así es. Y si se detecta alguna violación de esos derechos, los países tienen que investigar. Y si es necesario, aplicar sanciones. Entonces, los estados tienen una responsabilidad real. Deben garantizar que las empresas de seguridad privada que operan en su territorio o a las que contratan actúan de forma ética. Exactamente. Y no solo los países que contratan a estas empresas tienen responsabilidades, los países donde operan también son muy importantes. Entiendo. ¿Y cuáles serían las obligaciones de estos países? Por ejemplo, si una empresa de seguridad privada quiere operar en un país, ¿qué tendría que hacer ese país? Lo primero, autorizar a la empresa para que opere en su territorio. Pero no solo dar un permiso y ya está. El país tiene que establecer normas claras sobre cómo deben operar estas empresas, sobre todo en lo que se refiere al uso de la fuerza. Claro, porque si una empresa de seguridad privada llega a un país y actúas sin ningún control, sería un caos. Totalmente. Por eso es fundamental que los países establezcan reglas claras. Reglas sobre cómo y cuándo se puede usar la fuerza y qué tipo de armas se pueden usar. Y por supuesto deben supervisar las actividades de estas empresas en su territorio para asegurar que cumplen con las normas. O sea que los países donde operan las empresas de seguridad privada también tienen una gran responsabilidad en la protección de los derechos humanos. Y vida. Y no podemos olvidarnos de los países de origen de las empresas de seguridad privada. ¿A qué te refieres? También tienen responsabilidades. Por supuesto. Imagina una empresa de seguridad privada. Tiene su sede en un país A, pero quiere operar en un país B. El país A tiene la responsabilidad de regular la exportación de estos servicios de seguridad, es decir, controlar qué empresas pueden operar en el extranjero y en qué condiciones. Es como un filtro para evitar que empresas con malas prácticas puedan exportar sus servicios. Exactamente. Además, el país de origen también tiene que verificar los antecedentes del personal que trabaja en estas empresas. Deben asegurarse de que no tengan antecedentes criminales ni hayan violado los derechos humanos. Caramba. No había pensado en todos los actores y responsabilidades que entran en juego cuando hablamos de empresas de seguridad privada. Y esto es solo el principio. Además de las obligaciones de los estados, existen códigos de conducta, códigos voluntarios que las empresas de seguridad privada pueden adoptar para mostrar su compromiso con los derechos humanos. ¿Cómo funcionan estos códigos? Son como una guía para actuar de forma ética. Sí, establecen estándares mínimos de comportamiento, estándares basados en los derechos humanos. Por ejemplo, pueden incluir normas sobre el uso de la fuerza, el trato a las personas detenidas, cómo gestionar las denuncias, la no discriminación, la protección de la privacidad. O sea, que son una herramienta para que las empresas de seguridad privada demuestren que se toman en serio la protección de los derechos humanos. Exactamente. Y aunque sean voluntarios, muchas empresas los adoptan, porque les dan una ventaja competitiva. ¿En serio? ¿Cómo? Piensa que eres una empresa y quieres contratar seguridad privada. ¿A quién preferirías contratar? A una empresa que se preocupa por los derechos humanos y tiene un código de conducta.
o a una que no tiene ningún compromiso en este sentido. Claro, la empresa con un código de conducta parece mucho más confiable y responsable. Exacto. Y eso es lo que buscan muchas empresas. Quieren trabajar con empresas de seguridad privada que les den la tranquilidad de que van a actuar de forma ética y profesional. Entiendo. Entonces, estos códigos de conducta son como un sello de calidad para las empresas de seguridad privada. Se podría decir que sí. Y además, adoptar estos códigos puede ayudar a las empresas a mejorar sus prácticas internas y a prevenir violaciones de los derechos humanos. Me parece una iniciativa muy interesante. Y hablando de iniciativas, ¿hay otros mecanismos para promover una seguridad privada que respete los derechos humanos? Por supuesto. Hay una iniciativa que busca promover una seguridad que respete los derechos humanos en sectores específicos, como la industria minera o la petrolera. Estos sectores, por su naturaleza, a menudo operan en zonas remotas y pueden generar tensiones con las comunidades locales. Tiene sentido. ¿Y cómo funciona esta iniciativa? ¿Qué tipo de acciones se llevan a cabo? Bueno, esta iniciativa involucra a diferentes actores. Gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil trabajan juntos para identificar y gestionar los riesgos para los derechos humanos, riesgos que pueden surgir en las operaciones de estas industrias. Es decir, es un enfoque preventivo. Intentan anticiparse los problemas y encontrar soluciones conjuntas. Exacto. Y esta iniciativa ha tenido bastante éxito en la implementación de proyectos concretos en varios países. Por ejemplo, en algunos países de América Latina se han establecido mecanismos de diálogo entre las empresas, las comunidades y las autoridades para abordar temas de seguridad y derechos humanos. Qué interesante. Parece un modelo muy positivo para replicar en otros países y en otros sectores. Totalmente. La colaboración entre todos los actores es clave para garantizar que la seguridad privada se ejerza de forma responsable, con respeto a los derechos humanos. Estoy completamente de acuerdo. Y hasta aquí la primera parte de nuestra conversación. Hemos hablado sobre la protección de los derechos humanos por parte del personal de seguridad privada. Hemos visto las responsabilidades de los estados, los códigos de conducta voluntarios y algunas iniciativas específicas. Sí. En la próxima parte nos centraremos en el personal de seguridad privada, en sus obligaciones y en cómo pueden aplicar todos estos principios en su trabajo diario. Exacto, porque al final son ellos los que están en la primera línea, tomando decisiones que puedan afectar a la vida de estas personas. Nos vemos en la segunda parte. Seguimos hablando de la protección de los derechos humanos por parte del personal de seguridad privada. Ahora vamos a ver cómo se aplican todos estos principios en la práctica, en el día a día del personal de seguridad. Me parece perfecto, porque al final son ellos los que están en contacto directo con la gente, los que tienen que tomar decisiones en situaciones reales. Exactamente. Y ahí es donde la formación que mencionamos antes es fundamental. No basta con saber usar la fuerza o manejar un arma. El personal de seguridad tiene que desarrollar la sensibilidad para reconocer cuándo los derechos humanos están en juego y saber cómo actuar. O sea, no es solo fuerza bruta, es tener la capacidad de evaluar cada situación y tomar decisiones informadas. Exacto. Pongamos un ejemplo. Imagina que eres un guardia de seguridad en un centro comercial y ves a un grupo de jóvenes haciendo ruido. ¿Qué haces? Los abordas con agresividad o intentas hablar con ellos. Claro, si actúas de forma agresiva, podrías estar violando sus derechos, sin justificación. Exactamente. El personal de seguridad tiene que saber cuándo una situación es una amenaza real y cuándo no lo es, y actuar en consecuencia, siempre respetando la dignidad de las personas. Es un equilibrio difícil, ¿no? Por un lado, tienen que proteger la seguridad del lugar y de la gente, y por otro, tienen que hacerlo sin violar los derechos de nadie. Así es. Y para encontrar ese equilibrio, la formación en derechos humanos es fundamental. Tienen que aprender sobre la no discriminación, el uso de la fuerza solo como último recurso, la proporcionalidad en la respuesta, el trato humano a las personas, la importancia de la privacidad. Son muchas cosas. ¿Y cómo se traduce todo esto a la práctica? ¿Puedes darme algunos ejemplos? Claro. Por ejemplo, en el caso del centro comercial, el guardia de seguridad podría acercarse a los jóvenes de forma amable, explicarles las normas del lugar y pedirles que moderen su comportamiento. En vez de simplemente expulsarlos o llamar a la policía de inmediato. Exacto. Siempre hay que intentar primero el diálogo, la mediación. La fuerza solo se debe usar cuando sea absolutamente necesario, para proteger la vida o la integridad de las personas, y siempre de forma proporcional a la amenaza. O sea, si los jóvenes se ponen violentos, si representan un peligro para ellos mismos o para otros, entonces sí se podría usar la fuerza. Exactamente. Pero incluso en esos casos, la fuerza tiene que ser gradual, controlada. Y siempre hay que documentar cada incidente, por si hay una investigación después. Claro, la transparencia y la rendición de cuentas son muy importantes en este trabajo. Sin duda. El personal de seguridad privada tiene que ser consciente de que sus acciones
pueden tener consecuencias legales. Por eso, deben actuar con profesionalidad, documentar sus intervenciones y cooperar con las autoridades si es necesario. Y hablando de profesionalidad, ¿qué otras habilidades son importantes para el personal de seguridad privada, además de conocimiento de los derechos humanos? Bueno, la capacidad de comunicación es esencial. Tienen que saber hablar con la gente de forma clara y respetuosa, explicar las normas del lugar, mediar en situaciones de conflicto. O sea, no se trata solo de ser fuerte físicamente. También hay que tener inteligencia emocional, habilidades sociales. Exactamente. Y también es importante que sean observadores, que puedan detectar situaciones sospechosas o potencialmente peligrosas y que sepan cómo actuar. Y todo esto, por supuesto, requiere una buena formación. ¿Qué tipo de formación debería recibir el personal de seguridad privada? La formación tiene que ser integral. Debe incluir conocimientos teóricos sobre derechos humanos, legislación nacional e internacional, procedimientos de actuación, técnicas de comunicación, gestión de conflictos. No es solo un curso rápido de seguridad, es una formación completa que les prepare para todas las situaciones que pueden encontrar en su trabajo. Exacto. Y además de la formación inicial, es importante que reciban formación continua para actualizar sus conocimientos y adaptarse a las nuevas realidades. Me parece fundamental. Y hablando de nuevas realidades, ¿cómo influye la tecnología en el trabajo del personal de seguridad privada? La tecnología está cambiando la industria de la seguridad. Ahora el personal de seguridad puede utilizar cámaras de vigilancia, sistemas de control de acceso, drones, software de reconocimiento facial. ¿Cuánta tecnología? ¿Y esto les facilita el trabajo o lo hace más complicado? Puede ser ambas cosas. Por un lado, la tecnología les puede ayudar a prevenir delitos, a identificar sospechosos, a recopilar pruebas. Puede ser una herramienta muy útil para mejorar la seguridad. Sin duda. Pero también hay que tener en cuenta los riesgos del uso de la tecnología, sobre todo en lo que respecta a la privacidad y a la protección de datos. Claro, porque si no se usa correctamente, la tecnología puede violar los derechos humanos. Exactamente. Por eso es fundamental que el personal de seguridad privada reciba formación específica sobre el uso responsable de la tecnología. Tienen que conocer la legislación sobre protección de datos, saber usar las herramientas tecnológicas de forma ética y ser conscientes de las consecuencias que puede tener su uso para los derechos de las personas. Es un tema complejo pero muy importante, y creo que es crucial que las empresas de seguridad privada asuman su responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Las empresas tienen que invertir en la formación de su personal, establecer protocolos claros para el uso de la tecnología y supervisar su aplicación para garantizar que se respetan los derechos humanos. Y no solo las empresas. Los gobiernos también tienen un papel importante en la regulación del uso de la tecnología en la seguridad privada. Sin duda, hay que establecer un marco legal, claro, que proteja los derechos de las personas y que evite abusos. Y hablando de abusos, ¿qué mecanismos existen para denunciar violaciones de derechos humanos por parte del personal de seguridad privada? Bueno, lo primero es que las empresas de seguridad privada tengan mecanismos internos para gestionar las denuncias. Tienen que tener un procedimiento claro, accesible, para que cualquiera pueda denunciar una violación de derechos humanos, sin miedo a represalias. O sea que las empresas tienen que crear un entorno seguro, donde la gente pueda denunciar abusos sin miedo a perder su trabajo o a sufrir consecuencias negativas. Exactamente. Y además de los mecanismos internos, también hay mecanismos externos, como las instituciones nacionales de derechos humanos o las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y qué pueden hacer esas instituciones? Pueden recibir denuncias, investigar los hechos, mediar entre las partes, emitir recomendaciones e incluso iniciar acciones legales si es necesario. Son un recurso para las personas que han sufrido abusos y que no han encontrado justicia a través de los mecanismos internos de la empresa. Así es. Y es importante que el personal de seguridad privada conozca estos mecanismos y que sepa cómo derivar una denuncia a las instancias correspondientes. Me parece fundamental, porque al final la protección de los derechos humanos es una responsabilidad de todos. Tanto las empresas de seguridad privada como sus empleados tienen la obligación de actuar de forma ética y de respetar los derechos de las personas. Totalmente de acuerdo. La formación, la sensibilización y el compromiso de cada individuo son esenciales para que la seguridad privada sea un factor de paz y de estabilidad, y no una fuente de conflicto o de violación de derechos. Y ahora, para hablar más sobre ese compromiso individual, me gustaría que habláramos de la ética profesional de personal de seguridad privada. ¿Qué valores deben guiar su actuación? Bueno, la integridad es fundamental. Tienen que ser honestos, actuar con transparencia
y no abusar de su posición de poder. O sea, que no pueden usar su trabajo para obtener beneficios personales o para perjudicar a otras personas. Exacto. Y la imparcialidad también es crucial. No deben discriminar a nadie por su raza, religión, género, orientación sexual o cualquier otra condición. Tienen que tratar a todas las personas con el mismo respeto, independientemente de sus características personales. Así es. Y la responsabilidad es otro valor fundamental. Tienen que ser conscientes de que sus decisiones pueden afectar la vida de las personas y por lo tanto deben actuar con prudencia, con sentido común. Tienen que pensar en las consecuencias de sus actos y evitar tomar decisiones precipitadas o que puedan causar daños innecesarios. Exactamente. Y por supuesto, la lealtad es importante. Tienen que ser leales a su empresa, a sus compañeros y a los principios éticos que guían su profesión. No deben traicionar la confianza que se ha depositado en ellos, ni actuar de forma deshonesta o corrupta. Correcto. Todos estos valores son esenciales para que el personal de seguridad privada pueda hacer su trabajo de forma ética y responsable. Y para terminar esta parte de la conversación, me gustaría reflexionar sobre algo. Muchas veces se habla de la seguridad y los derechos humanos como si fueran cosas opuestas. Sí, es una idea que se repite mucho. Pero en realidad creo que la seguridad y los derechos humanos se complementan. La verdadera seguridad solo se puede lograr en un entorno donde se respetan los derechos de todos. Totalmente de acuerdo. Cuando la seguridad se impone a costa de los derechos humanos, se crea un clima de miedo, de desconfianza, de inestabilidad. Exacto. La seguridad que se basa en la represión y la violación de derechos solo genera más violencia, más conflicto. En cambio, cuando la seguridad se basa en el respeto a los derechos humanos, se crea un entorno más justo, más pacífico, más seguro para todos. Y en ese camino, el personal de seguridad privada tiene un papel fundamental. Su compromiso con los derechos humanos es esencial para que la seguridad sea un derecho para todos y no un privilegio para unos pocos. Sin duda. Para hablar más sobre ese compromiso, en la próxima parte veremos algunos casos concretos. Casos que muestran cómo el personal de seguridad privada puede aplicar los principios de los derechos humanos en su trabajo. Me parece una idea genial. Nos vemos en la tercera parte. Ya estamos en la tercera parte. Vamos a ver ejemplos concretos de cómo el personal de seguridad privada puede aplicar todo lo que hemos hablado sobre derechos humanos. Sí, porque a veces con la teoría no es suficiente. Ver ejemplos prácticos nos ayuda a entender mejor cómo funcionan las cosas. Empecemos con una situación complicada, un desalojo. Imagina que eres un guardia de seguridad y tienes que participar en el desalojo de una familia que no puede pagar el alquiler. Sí, una situación difícil. Ahí es donde la ética profesional es fundamental. El guardia de seguridad tiene que recordar algo muy importante. Aunque esté ahí para cumplir una orden judicial, tiene que hacerlo con respeto, con el máximo respeto a la dignidad de las personas que están siendo desalojadas. Claro, porque perder tu hogar debe ser algo muy traumático. Totalmente. El guardia de seguridad no debe hacer comentarios hirientes, no debe usar la fuerza si no es necesario, no debe humillar a las personas que están siendo desalojadas. Su trabajo es mantener el orden y la seguridad, pero siempre con una perspectiva humana. O sea que en este tipo de situaciones, la empatía y la sensibilidad son tan importantes como la firmeza y la autoridad. Por supuesto. Y hablando de empatía, otro escenario complejo para el personal de seguridad privada es la atención a personas migrantes. Sí, sobre todo en países con mucha inmigración. Los guardias de seguridad pueden encontrarse con personas en una situación de vulnerabilidad extrema. Exactamente. Pueden estar cansados, hambrientos, con incertidumbre, miedo. Y en esos casos, el guardia de seguridad tiene que recordar algo fundamental. Está tratando con seres humanos. Seres humanos que merecen ser tratados con dignidad, sea cual sea su estatus migratorio. Claro, porque muchas veces estas personas ya han pasado por muchas dificultades en su viaje. Y lo último que necesitan es un trato hostil o discriminatorio por parte del personal de seguridad. Totalmente de acuerdo. El guardia de seguridad tiene que ser capaz de dar información, orientar a las personas, ofrecerles un trato humano, aunque no hable su idioma o no entienda su cultura. En ese caso, la comunicación no verbal es fundamental. La actitud, el lenguaje corporal. Exacto. Y no podemos olvidarnos de las protestas sociales. Otro escenario que puede ser muy difícil. Cuando hay una manifestación, el personal de seguridad privada puede estar en primera línea, controlando el acceso a ciertos lugares o protegiendo la propiedad privada. Ahí las tensiones pueden ser muy altas. Sin duda. El guardia de seguridad tiene que ser capaz de mantener la calma, controlar sus emociones, actuar de forma profesional.
aunque la gente le grite o le insulte. Claro, porque si el guardia pierde los nervios y responde a las provocaciones, la situación se puede complicar mucho, puede acabar en violencia. Exacto. Por eso es fundamental que el personal de seguridad privada que trabaja en este tipo de eventos tenga una formación específica. Formación sobre cómo gestionar multitudes, cómo dialogar con los manifestantes, cómo controlar la situación sin usar la fuerza si no es necesario. Claro, porque en una protesta la gente está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Y el personal de seguridad privada tiene que respetar ese derecho. Así es. Su trabajo es proteger la seguridad de las personas y de los bienes, pero siempre dentro de la ley y respetando los derechos fundamentales de los manifestantes. Para terminar, me gustaría decir algo importante. La protección de los derechos humanos no es solo una obligación del personal de seguridad privada, también es una forma de protegerse a sí mismos. ¿Qué quieres decir? Si un guardia de seguridad actúa de forma ética, si respeta los derechos de las personas, si documenta sus intervenciones, si actúa con transparencia, es menos probable que tenga problemas legales o que le acusen de abuso de autoridad. Tienes razón. Actuar de forma ética no solo es lo correcto, también es la mejor manera de proteger tu reputación y tu carrera profesional. Exactamente. Y con esto creo que hemos llegado al final de nuestra conversación sobre la seguridad privada y los derechos humanos. Hemos visto las responsabilidades de los estados, de las empresas y sobre todo del personal de seguridad. Ha sido un placer hablar de este tema contigo y con nuestros oyentes. Espero que les haya servido para entender la importancia de los derechos humanos en este sector. Igualmente. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.